Hola chicos, esta semana vamos a ver lo que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Recuerden que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen como principal elemento el carbono, mientras que los inorgánicos tienen enlaces iónicos y su elemento principal no es el carbono. En estos ejemplos vamos a diferenciar estos compuestos, vamos a conocer cómo se diferencian mediante su fórmula química. Vamos a empezar con los ejemplos de los compuestos orgánicos. Para empezar debo de recordar que los compuestos orgánicos, mi base o mi elemento principal es el carbono. Carbono, ok. ¿Cómo sé que el compuesto está, el elemento, o más bien cualquier elemento es el principal en un compuesto? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo ahorita la fórmula de acetona. Esta es mi fórmula de la acetona, la que las mujeres utilizamos, o más bien todos podemos utilizar para despintarnos las uñas, las que se utiliza como un solvente. Ese es el compuesto de la acetona. Ahora, para saber que mi elemento es principal, el primero que tengo al escribir mi fórmula es el elemento principal. Quiere decir que aquí mi carbono es el elemento principal. Ojo chicos, estoy hablando de elementos y no de grupos funcionales. Los grupos funcionales los vimos el semestre pasado y recuerden que OH entonces es un hidróxido, ¿sí queda claro? No estoy hablando de grupos funcionales, estoy hablando de elementos. El primero que aparece es mi compuesto, mi elemento principal y es el carbono. En la acetona, el primero que aparece es el carbono, por lo tanto es mi elemento principal y por lo tanto es un compuesto orgánico. Voy a ver otro ejemplo. En este caso voy a ver la fórmula de glicerina, que son 3 carbonos, 8 hidrógenos, sí, y 3 oxígenos. Este se llama glicerina. Entonces, mi grupo funcional, de nuevo, más bien mi elemento principal, perdón, es el carbono. Como está al inicio, quiere decir que es un compuesto orgánico. Y entonces, ¿cómo sé que son mis enlaces covalentes o enlaces iónicos? Voy a ver otro ejemplo, que va a ser la glicerina. Entonces, el compuesto de glicerina está formado por 3 carbonos, 8 hidrógenos y 3 oxígenos. Esta es la glicerina. Y la glicerina es un hidratante, chicos. Entonces, en los geles antibacteriales normalmente lleva glicerina. Lo que pasa es que en el gel antibacterial, como llevamos alcohol, pues entonces nos resecan las manos. Y la glicerina aporta un poco de suavidad e hidratación en el compuesto. Y por eso normalmente en todos los geles antibacteriales está. Ok, entonces tenemos la glicerina y mi elemento principal, el primerito que aparece, es el carbono. Por lo tanto, es un compuesto orgánico. ¿Sí queda claro? Porque aparte recuerden que los compuestos orgánicos están basados principalmente en carbonos e hidrógenos. Y justamente todos estos dos elementos tienen carbonos e hidrógenos en los dos. Y así serían los ejemplos de los compuestos orgánicos, más bien cómo identificarlos. Ahora vamos a ver los ejemplos de los compuestos inorgánicos. En los compuestos inorgánicos no es forzoso, bueno, más bien el elemento principal no es el carbono. Tengo un ejemplo aquí, que es sodio y cloro. Como ustedes saben, esta es la sal común, la sal de mesa. Y entonces puedo ver cuál es mi compuesto o mi elemento principal. Tengo cloro y tengo sodio, ni siquiera necesito saber quién es mi elemento principal porque no lleva carbono. Y si no tiene carbono, entonces es un compuesto inorgánico. Y tengo otro ejemplo. Este compuesto es el bicarbonato de sodio, que normalmente las mamás utilizan para limpiar, para ponerlo en el refrigerador y entonces que absorba los olores del refri si funciona. O en la clase pasada, en la práctica,
les había dicho que ese lo podemos utilizar incluso cuando tenemos mucha acidez en el estómago y no tenemos un antiácido comercial, pues podemos tomar bicarbonato de sodio y nos va a aliviar el dolor. Sabe feo, pero es efectivo. Entonces, aquí tengo sodio, tengo hidrógeno, tengo carbono y tengo oxígeno. Sí tengo carbono, pero no es mi elemento principal, porque si fuera mi elemento principal, estaría al inicio. Entonces, lo que necesito que tengan claro es que en los compuestos inorgánicos sí puede haber carbono, pero mientras no esté al inicio y no sea un elemento principal, no es un compuesto, no es un compuesto orgánico. Entonces, como al inicio tengo sodio y el carbono está aquí en medio, no es un compuesto, no es un elemento inicial, por lo tanto, el bicarbonato de sodio es un compuesto inorgánico. ¿Sí queda claro? Normalmente los compuestos inorgánicos pues no tienen muchos carbonos para no confundirnos. Otro ejemplo es este, HCl, que es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si recuerdan, es el que genera nuestro estómago también, el que hace que hagamos digestión y pues todos los alimentos que lleguen se deshagan en nuestro estómago. ¿Es un compuesto orgánico o inorgánico? Lo primero que tengo que ver es si tiene carbono. Si tiene carbono, tiene que estar al inicio. Y si tiene carbono al inicio, es un compuesto orgánico. Si no tiene carbono al inicio, no es un compuesto orgánico y es inorgánico. En el caso del ácido clorhídrico, ni siquiera tiene carbono. Por lo tanto, es un compuesto inorgánico. Y así son los ejemplos de los compuestos inorgánicos.